Esto me lo contó una vieja amiga de la familia, Nikki, muchísimas veces cuando era niña. Crecí como uno de esos consejos de vida para tener en cuenta a lo largo de los años, y para su crédito, nunca lo he olvidado. Siempre que surge algo relacionado con hacer autostop, me viene a la mente y probablemente siempre me pasará. Incluso me da un poco de náuseas cuando pienso en ello. Nikki creció al mismo tiempo que mi padre, así que esto fue a principios de los 80. Creo que era una joven de unos veintitantos años. Es una de esas personas realmente bondadosas. Siempre dispuesta a ayudar a los demás en momentos de necesidad, ¿sabes? Y no puedo imaginarla siendo de otra manera cuando era joven, así que la veo haciendo esto también. Conduciendo hacia la ciudad, que estaba a unas 2 horas de viaje, vio a un hombre caminando por el arcén. Cuando se acercó, él giró de una manera poco típica de autoestopista y extendió el brazo y pulgar. Nikki, pobrecita, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Me contó que fue muy educado, aunque un poco tímido, cuando le pidió que lo llevara a la ciudad. Nikki sonrió y le abrió la puerta del pasajero, y el chico lanzó su bolso al asiento trasero y se abrochó el cinturón para el viaje. Hablaron agradablemente durante casi todo el trayecto sobre amigos, las noticias, etc., ya sabes. Una charla trivial y amena. Ella sintió que se llevaban muy bien e incluso le invitó a cenar en la parada un poco más allá de la mitad del camino. Dice que él parecía muy nervioso e incómodo cuando ella pagó, pero una de las cosas de las que hablaron fue de dinero y de lo mal que andaba de efectivo. Por eso estaba haciendo autostop en primer lugar. Pero al final cedió. Y siguieron su camino. En cuanto llegaron a la ciudad, él le agradeció efusivamente por el viaje y la comida, y tuvo que dejarla en cuanto llegaron al centro. Antes de bajarse, le pidió el número de teléfono de Nikki para poder contactarla algún día y tal vez ponerse al día. Entusiasmada con la idea de saber cómo le iba a su nueva amiga, Nikki se lo anotó y se marchó con la agradable sensación de haber hecho una buena acción. Ahora, lamento si esperabas que hubiera pasado algo raro a estas alturas. Pero creo que esto es lo que me asustaba tanto de niña. Lo bien que todo parecía haber salido. A Nikki se le forma una arruga en la frente. Y pone una cara rara cuando me cuenta la siguiente parte. Como una semana después recibió una llamada del mismo hombre al que había recogido. No la dejó decir ni una palabra después de saludar y le dijo que debería dar gracias a Dios por haber sido criada tan bien. Porque cuando él entró por primera vez, el coche que él planeaba violarla y asesinarla. Una vez que llegaran a esa parada, él iba a robar el coche y tirar su cuerpo en una zanja más adelante en la carretera. Y seguir su camino tan campante. Pero después de que ella le hablara tan amablemente, e incluso lo invitara a cenar con una sonrisa en el rostro, no pudo hacerlo. No creía que pudiera vivir consigo mismo. Después de hacerle eso a una mujer tan buena. Las últimas palabras del hombre por teléfono fueron: por favor, Nikki, por favor, nunca jamás recojas a otro autoestopista. Luego colgó el teléfono. Nikki nunca volvió a recibir una llamada suya. Cuando intentó volver a marcar el número, le tocó una cabina telefónica. Y así he aprendido una cosa importante de esta historia. Que voy a seguir el consejo de ese hombre. Y nunca jamás recogeré a un autoestopista. Música de Ron Hedgehacker de Nathan Bartolomé. Aprendí una cosa de mi única experiencia recogiendo a un autoestopista. No recojas a un autoestopista. Era un sábado por la noche, probablemente alrededor de la 1 de la madrugada. Iba conduciendo por la 542 en Nueva Jersey, una carretera que solía tomar para ir al pueblo. Era un largo tramo de solo bosques a ambos lados, con alguna que otra casa. Iba de regreso a casa desde el pueblo y, como de costumbre a esa hora de la noche, cerca de nuestro tranquilo casco antiguo. No había ni un solo coche en la carretera.
Encendí las luces todoterreno de mi Jeep para tener una visión óptima en la carretera sin iluminación, lo que me permitió ver a alguien a lo lejos, parado a un lado. Al acercarme, lo vi levantar el brazo y hacer autostop. Estaba intentando que lo llevaran. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía si debía parar o no. Disminuí la velocidad para verlo mejor. Para empezar, parecía un hombre joven, de unos 28 años. Llevaba puesto un sudadera gris claro con capucha y vaqueros azules. El momento de tomar una decisión fue inmediato y, sin pensarlo dos veces, tomé una decisión. En el calor del momento, me detuve, bajé la ventanilla y pregunté, ¿a dónde vas? ¿A casa de un amigo? Está un poco más adelante, dijo con voz grave y tranquila. Sube, grité por la ventanilla. Abrió la puerta de mi Jeep y entró lentamente. Los Jeep Wrangler tienen juntas muy herméticas en las puertas, así que cuando intentó cerrarla la primera vez, no se cerró. Le dije amablemente, oh, la puerta no se cerró. Solo ábrela y ciérrala de golpe. Estas puertas son difíciles de cerrar. El lenguaje corporal que mostraba en respuesta era inquietante. Unos 3 segundos después de terminar la frase, me miró, giró la cabeza lentamente hacia la derecha y esperó 3 o 4 segundos más antes de abrir la puerta y cerrarla de golpe. Por cierto, por cómo se movía este tipo, ya. Me arrepentí de mí. Decisión de dejarlo entrar. Pisé el acelerador y comenzamos a avanzar por la carretera. El límite de velocidad en esta carretera era de 55. Pero yo iba a 75 solo para que el tipo llegara más rápido a su destino. Entonces, ¿a qué distancia dijiste que ibas? Hubo un incómodo silencio. Antes de que respondiera, solo unas pocas millas más adelante. Quise encender la radio para romper ese silencio incómodo y francamente escalofriante. Pero algo en mi cabeza me dijo que no lo hiciera, por alguna razón. De repente, vi por el rabillo del ojo que el hombre había girado la cabeza y me miraba fijamente. En ese momento me decía a mí mismo que tenía que sacar a este tipo de mi coche. Durante una buena milla sentí una mirada que me golpeaba como un ladrillo, y todo el tiempo hice todo lo posible por no mirar atrás. Finalmente, giró la cabeza hacia otro lado. Y dijo, sabes, me he estado preguntando durante mucho tiempo si vale la pena terminar con esto. Lo miré con confusión. Metió la mano en el bolsillo y dijo, he estado llevando este cuchillo conmigo las últimas semanas, preguntándome cuándo llegaría el momento adecuado. Sacó un gran cuchillo rojo del bolsillo y en ese instante sentí que se me revolvía el estómago. Le dije que guardara el cuchillo inmediatamente. Con voz tranquila y sin emoción, me dijo, detente junto a esa señal. Hice lo que me dijo, deteniéndome junto a una señal de límite de velocidad. Lo que siguió todavía me atormenta. Empezó a cortarse el antebrazo, junto a otras 3 cicatrices de cortes anteriores, supuestamente autoinfligidos, y dejó escapar un gemido perturbador. Logré decir con dificultad, tienes que salir de mi coche ahora mismo, amigo. Me miró de nuevo y dijo, sal del coche. Quiero enseñarte algo. Le dije que no y levantó el cuchillo, acercándolo a mí como una clara amenaza. Solo sal un segundo. Hay algo que quiero mostrarte detrás de ese letrero. Sabía que mi vida estaba en juego y tenía que ser inteligente. Dije, sí, está bien, hombre, vamos. He opened the door to my Jeep making a point of leaving it open, raised my hands in the air and backed away slowly from the door. He too left the car and started walking over to my side at the exact moment that he was directly behind the car. I jumped back and threw it into drive and floored it down the road. Never looking back, I got back home within 10 minutes, still breathing heavily and wanting to throw up. This was the scariest thing that has ever happened to me, and I urge everybody and anybody that if you by some chance see a hitchhiker on a dead road at some odd hours of the night, do not take any course of action other than speeding right past them. 3 months after I turned 16 pulgadas 2005 y got my first car, a 99 Toyota Camry, on a warm Saturday night when my friend Alex invited me over to one of his friends' big parties. I knew I wouldn't be in a condition to drive the Camry home.
Afterward, so we carpooled with Alex's girlfriend Brianna. We lived in the countryside of Virginia, meaning less big parties, meaning when there was a big party it was a huge deal and everyone would go. We lived about 5 to 10 minutes away from this kid's house. I knew where he lived as I was acquainted with him, but not exactly friends. The whole ride there we took the same two-lane highway type road through the woods, and this kid's house was actually on this road further down. At certain points on this road there were a few houses on either side, and then it would just go back to being a lone empty highway again. The house was tiny like a lot of houses around the area, but the party was held outside anyways since his closest neighbors were relatively far away and noise wasn't an issue. EJ skipped most of the party up until the point that Brianna, who was supposed to be our designated driver, had to suddenly leave for a small family emergency. Alex said it was fine and that we'd find a ride home. Bueno, avancemos unas horas más y unas copas más y apenas podía caminar derecho. Miré mi reloj y eran como las 2 de la mañana. Pensé que era hora de irme. Empecé a buscar a Alex, pero no lo encontré por ningún lado. De hecho, parecía que todos mis conocidos ya se habían ido. Apenas podía pensar con claridad, pero seguía furioso porque Alex podría haberse ido sin mí. Pedí usar el teléfono del anfitrión de la fiesta y marqué el número de casa de Alex. Después de 2 intentos, me di por vencido y entonces me di cuenta de que no debía despertar a su familia. Así que, sin saber qué más hacer, salté aturdido a la calle y empecé a caminar de regreso a casa. Sabía que esta caminata me llevaría entre media hora y 1 hora en mi estado. Quizás después de 15 minutos caminando por la calle, el leve brillo de los faros de los coches en la carretera se fue desvaneciendo detrás de mí. Saltando de alegría por dentro, levanté el brazo y extendí el pulgar. Mientras el coche se acercó, redujo la velocidad y se detuvo justo a mi lado. El hombre que conducía la Ford Explorer del 98 bajó la ventanilla y me preguntó a dónde me dirigía. Le dije que mi casa estaba justo al final de la calle, después del giro a la derecha. Probablemente arrastrando las palabras hasta que fue incomprensible. Él se rió entre dientes y me dijo que subiera. Le di las gracias y subí alegremente a la camioneta. Estaba exhausta y recuerdo que ignoré por completo las cosas que el hombre me preguntaba porque estaba a punto de desmayarme, y eso fue lo que pasó. Los recuerdos de estar en ese camión se convirtieron en una niebla, ya que estoy segura de que me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es despertarme todavía en el camión en movimiento. El hombre me miró y se fue, pero no dijo nada. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la carretera en la que estábamos no me resultaba familiar. Pregunté nerviosamente, ¿a dónde vamos? Entonces me dijo, ¿qué hacías fuera tan tarde? Mientras el hombre respondía a mí pregunta directa con otra pregunta irrelevante, la cruda realidad de la situación me golpeó. Puedes dejarme salir donde quieras, le dije al hombre. El hombre respondió con un rotundo, no. Sentí ganas de vomitar cuando dijo eso. No, de verdad sentí que iba a vomitar. Empecé a tener arcadas, ya que sentía cada vez más náuseas a cada segundo que el hombre apartaba la mirada de mí. Me giré hacia él mientras seguía con arcadas y empezó a alejarse un poco y a frenar. Menos mal que bebí tanto, porque al final vomité y me aseguré de hacerlo todo sobre su regazo. El hombre gritó frustrado y detuvo el coche, y fue entonces cuando decidí correr por mi vida hacia el bosque y esconderme detrás de unos arbustos. Música. El hombre me siguió al bosque con una linterna y en 2 ocasiones me apuntó con ella directamente sin darme cuenta. Al final, oí sus pasos alejándose aún más del bosque, pasando junto a mí. Fue entonces cuando corrí de vuelta a su camioneta. Pero por desgracia fue lo suficientemente listo como para cerrarla con llave.
Por algún milagro, vi otro coche acercándose a lo lejos y salí corriendo hacia el medio de la calle agitando los brazos como una loca. El coche intentó detenerme. Para evitarme, pero no lo permitiría. Se vieron obligados a detenerse y les grité. Que me ayudaran antes de que volvieran. Una vez que les dije que me había secuestrado. El hombre que conducía esa Ford Explorer, el conductor accedió a llevarme. No a la comisaría ni a ningún otro sitio, sino a mi casa. Llegué sana y salva y no pude agradecerle lo suficiente al conductor. Desperté inmediatamente a mis padres y les dije que mi papá quería saber si tenía su número de matrícula. Y entonces sentí ganas de darme un puñetazo en la cara. No conseguí la información más básica del tipo que me habría permitido denunciarlo correctamente. Lo único que sabía era que conducía una Ford Explorer azul descolorida del 99. Me aseguré de decirle a Alex lo que pensaba. Y una parte de mí siempre le guardó rencor. Desde entonces por abandonarme en una fiesta sin avisarme. No lo he visto en 4 años. Sin embargo, esta fue la primera vez que pensé en este incidente en casi un año. Con el tiempo, aunque los peores recuerdos pueden empezar a desvanecerse, después de escribir esto para compartirlo en internet, lo tengo fresco en la mente. Viendo esto, esperamos que se vaya. El video que el señor Turner y yo hicimos en mi canal sobre horribles asesinatos de autoestopistas, puedes verlo en la pantalla o en la descripción. Y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene.